Hola, soy Ana Marín y voy a presentar la actividad 2 de la materia de simuladores ambientales. Dentro de la planeación de la calidad del agua se ha desarrollado y aplicado modelos que simulan el comportamiento de una corriente que recibe aguas residuales. El modelo de calidad de agua cubre un amplio análisis con variaciones en la cantidad de agua, condiciones de la corriente y variaciones en el tiempo. Uno de los modelos más ampliamente usados en estudios de calidad de aguas en corrientes es el de Strader and Fields, con algunas modificaciones que complementan el comportamiento real del desecho en el agua. Se va a simular un escenario ambiental que consiste en descarga de aguas residuales provenientes de una planta de tratamiento de aguas hacia un río. Se aplicará el modelo de Strader and Fields basado en el comportamiento de oxígeno disuelto en los ríos. Este modelo simplificado está apoyado por el modelo teórico general, un balance de masas en estado estacionario que puede ser representado por un modelo tridimensional. Los ríos se caracterizan por su comportamiento longitudinal. Para poder definir un río longitudinalmente se debe conocer su caudal, sus secciones transversales y su velocidad media. Se debe considerar los siguientes puntos, que es el caudal constante al río, y el río no es sometido a mareas y no hay otras fuentes o sumideros. La fórmula general que se va a emplear es la siguiente. Se puede observar que D es el déficit de oxígeno en el punto crítico, D es la tasa de desoxigenación, LA es la demanda biológica de oxígeno al inicio, KR es la tasa de reoxigenación, DO es el déficit de OD inicial y T es el tiempo. Debemos saber que KD es la tasa de desoxigenación. Esto se refiere a la tasa de degradación combinada de materia orgánica, carbonosa y nitrogenada. La remoción de DBO por bioxidación exclusivamente en un tramo determinado de río con características químicas y biológicas semejantes se puede determinar en un laboratorio haciendo las siguientes suposiciones. La desoxigenación es constante a lo largo del tramo de la corriente. La reacción en la corriente y en los frascos es de primer orden. La DBO última es la medición de la materia orgánica total presente en el tramo de la corriente y se conservan condiciones fijas a lo largo del tramo considerado. En base a lo anterior se puede emplear alguno de los modelos disponibles que se considere más accesible. Todos los métodos en general se basan en la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno a intervalos de tiempos iguales que permite conocer los incrementos y manejarlos mediante procedimientos matemáticos adecuados. Vamos a utilizar esta tabla de constantes de desoxigenación y ocuparemos una constante de 2.0. Antes de simular debemos saber cuáles son las situaciones críticas tras un vertido. La degradación bioquímica comienza inmediatamente después del vertido. La distancia crítica es la distancia entre el punto del vertido y el punto con un mínimo de oxígeno disuelto. El déficit crítico es importante desde el punto de vista técnico. Las normas de calidad de agua imponen unos determinados niveles mínimos de OD para las aguas en los ríos, en función del objetivo de la calidad. Para determinar el tiempo en días en el punto crítico, TC se utilizará esta fórmula, donde KD es la tasa de desoxigenación, LA la demanda de oxígeno al inicio, KR la tasa de reoxigenación, DO el déficit de OD y T tiempo. El déficit inicial de oxígeno se va a calcular la OD de saturación menos el oxígeno disuelto. El caso que escogí es el 2, que dice: un complejo turístico de la ribera de un río dispone de una petar y descarga su efluente en un arroyo cercano.
Las características de la corriente y de la descarga se muestran en la siguiente tabla. Muestra parámetros en la corriente superficial y descarga residual. En los parámetros podemos encontrar flujo, oxígeno disuelto, temperatura, dBO5, área de sección transversal, velocidad de consumo de oxígeno y velocidad de reoxigenación. Estos datos se van a meter al simulador de Excel. De esta manera, se crea una tabla y se meten los datos. Como no tenemos OD de saturación, se tomará de la siguiente tabla a una temperatura de 20 grados centígrados. Una vez tenido los datos en el simulador, se puede obtener el siguiente resultado. El déficit de oxígeno en el punto crítico. Obtenemos 3.22, 5.88 y el tiempo en días para alcanzar el punto crítico es de 3.29. Desde un punto de análisis, el inicio de salida del agua residual al punto crítico, en ello se destaca que en 3 días se puede obtener 5.8 de oxígeno disuelto a una distancia de 113.76 kilómetros. Ahora se analizarán los resultados obtenidos mediante la curva SAT. En la gráfica se puede apreciar que en 30 horas aproximadamente tenemos un déficit de 5.7 miligramos sobre litro de oxígeno disuelto, que va en caída del oxígeno disuelto, por lo que la situación de las especies en el río ve afectada por la falta de oxígeno para que estos puedan sobrevivir. Los resultados obtenidos nos van a dar una idea clara para tomar decisiones, como el uso de alguna tecnología ambiental para poder resolver este problema. Gracias.